¿Cómo trascender al ego? Segunda parte. Hola, comunidad cósmica. Yo soy, un abrazo desde mi sol, a vuestro sol, que es la fusión de la vida eterna con la nada y el todo. Teniendo en cuenta que la vida es una paradoja, cabe anotar que nada de las palabras que aquí se dicen, se pueden comprender desde la mente racional. Este conocimiento se desborda de la diminuta forma, de entender desde la mente lineal o condicionada, que lo único que puede transmitir sin ser silenciada, son solo imágenes ilusorias y fantasmagóricas. Ahora bien, se han tenido en cuenta muchos aspectos sobre cómo podemos eliminar al ego. Pero en cuanto a lo que a mí respecta, la vida es solo un juego, y por eso para mí, no es buscar cómo eliminar o matar al ego, sino, más bien, encontrar el punto de equilibrio y trascenderlo. ¿Y cómo se puede lograr la integración del ego en el ser? Bueno, eso depende de qué tan dispuesto está el individuo, de asumir con valor y responsabilidad su propia libertad. Es decir, y de qué tan dispuesto se esté, de fundirse en la vida, y con la vida. Y digo dispuesto, porque no se trata de desearlo, sino más bien, de una entrega, una rendición a lo que es, dejando de luchar contra la corriente. Del mismo, puedo decir, no hay que luchar por deshacer al ego, por lo contrario solo hay que dejarlo ser. En el silencio podemos ser observadores, y de repente notamos cómo se va fusionando y disolviendo, a medida que comienza a desaparecer nuestra identificación con lo externo, y de repente hay un momento, aquel momento en el que la forma en que vemos la vida desaparece. Y entonces, sale una risa que no tiene el común denominador, de una risa vulgar o ordinaria. Se quita el peso y la ansiedad, todo se torna un juego. Ahí se acabó la búsqueda. Uno mismo se ha encontrado, llego a la nada misma, siendo todas las cosas. Ahí solo queda la aceptación de la fluidez de la eternidad en esta forma manifestada, en este eterno presente, en este ahora. Teniendo en cuenta que nada es de nadie, y que todo es de todos, solo puedo decir, en verdad, estamos viviendo una experiencia con energía, forma o materia, previamente planeada. ¿Nos hemos equivocado? No. Esta era la plantilla a recorrer. Es solo que en la individualidad nos identificamos más con la mente forma, nos imaginamos una personalidad, y de repente olvidamos nuestra divinidad eterna, nos creamos y nos creímos que habíamos abandonado nuestro hogar, por el efecto espejo de la separación, por la percepción de la realidad externa. La percepción de la mente, que es con la cual llevamos siglos de acondicionamientos, es lo que nos ha hecho sentir familia o fracción, olvidando que somos una comunidad. Puesto que nada está separado, intentaré que comprendan la siguiente paradoja. De todos modos hay que tener en cuenta que las paradojas no son para comprenderlas. Es solo un intento, con palabras para comunicar que el ser humano se encuentra haciendo lo imposible de hacer. La paradoja es la siguiente. Hay que pensar sin pensar, y hacer sin hacer. ¿Cómo? ¿Qué dice? Bueno. Como pueden notar, aquí es donde nos duele la cabeza, solo porque siempre hemos tratado de comprender el misterio que somos, siendo en sí mismos la vida, académicamente. Pero, ¿qué estupidez es la que se dice? ¿Y cómo es que se puede hacer sin hacer? Esto es lo único más cercano a esa comprensión silenciosa, que podría decir. Sé el eterno intento en la vida. Aquí es donde puedo decir. La única forma de integrarse en una unidad, es que hay que mantener la mente abierta. Sin prejuicios, ni juzgamientos, y permitirse procesar con discernimiento, sin alterar con palabras de crítica y arrogancia, solo porque no lo comprendes. Ya que la información es como el abono para las plantas. Escucha. Hay un tipo de abono para las plantas ornamentales, o de jardín, otro tipo de abono para las que producen frutos o tubérculos, que se usa en diferentes etapas de su crecimiento y producción, y así sucesivamente. De este modo, hay mentes receptivas y que ya tienen la madurez suficiente, para discernir este tipo de información paradójica, y por el contrario hay otros seres, que ni la más mínima idea de lo que se trata. Pero no importa, lo único que puedo decir es... Si sientes que tu vida va a la perfección,
Magnífico. Sigue por ahí, pero... si por lo contrario, sientes que hay algo que no cuadra, o sientes que la vida es para ti una amenaza, hazte un favor. Ve a la naturaleza, o en tu misma casa, quítate los zapatos, reestablece conexión con la tierra, el sol, y los demás elementos en silencio. No hay que comprender nada, esa es la cuestión de las paradojas. Solo suéltate, confía en la vida. Eternamente has sido la vida. Libérate de la mente, sé la vida. Bueno. Y ahora si observamos detenidamente, nos damos cuenta que en verdad, el ego ni siquiera existe. Es solo una imagen fantasmal e ilusoria, de la propia mente. Y a medida que nos hacemos más conscientes de la vida que en sí somos, también vamos notando que ni siquiera la mente ha estado, en síntesis no ha existido. Entonces, ¿qué es lo que ha creado la ilusión de esta mente y este ego? Un pequeño y diminuto filamento informático, grabado en el cuerpo materia, heredado por el concepto llamado madre, padre. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Es decir que ahora ya los malos del paseo, o los culpables son nuestros padres? Bueno. Aquí es donde debemos analizar la información cuánticamente, y procesarla sin juzgarla, como buena o mala. La información y la energía solo son. No son, ni buenas, ni malas. Por esta manera de juzgar, es que el ser humano se encuentra en apuros. Ahora bien, porque lo ilusorio del ego ha sido heredado del concepto madre, padre. Es simple, ellos en su momento, también lo heredaron de sus conceptos padres, y así sucesivamente. Entonces, ¿quién o qué es lo que crea este yo separado? En síntesis, lo que crea esta falsa mente con su respectivo y falso ego, son dos filamentos informáticos llamados miedo y apego, y desde ahí se desencadenan todo tipo de sufrimientos, ya que todo está en movimiento e interconectado en una constante actualización cósmica. Entonces, siendo conscientes de la conciencia misma que somos, nos damos cuenta que la mente y el ego son como los ladrones. Si les observa, no pueden hacer nada y de pronto comienzan a alejarse. Recuerden que la batalla más fuerte y más difícil de librar para el ser humano no está fuera de él. Es justo lo contrario, la batalla tendrá que ser librada dentro de sí mismo. Y aquí es donde solo la herramienta de la fuerza de voluntad puede liberarle de su propia creación pesadilla. Ahora bien, no es mi deseo imponeros algo como un concepto o punto de vista. Cada uno se debe encontrar, reconquistar, y recordar, a sí mismos, en el amor universal, según sea vuestra comprensión. Cabe anotar lo siguiente. No soy maestro de nadie. Yo soy, mi propio maestro, y mi propio discípulo. Se les ama sin esperar nada a cambio.